Feliz mañana de jueves. Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Dementes y Recuerdos, este programa institucional de la Escuela Yelva de Transformación Interior. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos 15 minutos que dedicamos a aprender sobre nuestra salud, sobre nuestra mente, sobre las emociones y sobre la espiritualidad pura. Quiero recordarte que espiritualidad es simple y llanamente alejarse de todas las cosas del mundo. Y en el lenguaje espiritual, mundo hace referencia al sufrimiento. Una espiritualidad verdadera es aquella en la que el practicante se decide firmemente a alejarse de todas las causas del sufrimiento, a identificarlas claramente y evitarlas. Y además de eso, el practicante se compromete a identificar claramente las causas de la felicidad y a elegir únicamente lo que le conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? Aquello que nos hace saludable y feliz. Simple y llanamente, los que nos mantiene en paz, nos conviene. Pregúntate un momento, si alguien te ofende, ¿qué te convendría más? ¿Vengarte o perdonar? Si de pronto vas por la calle y alguien ocupa tu carril mientras manejas y te puso en riesgo, casi te chocas, ¿tú qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Hazte siempre esas preguntas e identifica claramente las causas de la felicidad y decídete únicamente por eso. Elige siempre lo que te conviene. Y entonces serás una persona virtuosa, que conoce de espiritualidad. Para conocer de espiritualidad no necesitas leer muchos libros extraños, ni atender a muchos maestros extraños. Simplemente entrenar tu mente para alejarte de las causas del sufrimiento y acercarte a las causas de la felicidad. A veces eso requiere una guía, y por eso vamos con un maestro, para que nos entrene. Pero luego es un acto simple que todos pueden practicar. Ayer dejamos planteado el tema del dolor en la espalda alta o espalda dorsal y la espalda baja o la espalda lumbar. Y hoy queremos saber cuáles son los miedos que subyacen a ese dolor. ¿Cuál es el miedo que sostiene el dolor de espalda? Vamos a empezar por los hombros. Puedes tener dolor en los hombros, dolor crónico. A veces vas muchas veces al médico, te hacen fisioterapia, te toman radiografías, te hacen una resonancia, te mandan al fisiatra, a veces te infiltran, te dan desinflamatorios, pero tú no mejoras. Sigues teniendo un dolor crónico en la espalda alta. Y es porque ninguna de esas actividades que he nombrado organizan la mente, no actúan sobre la mente, por lo tanto sigue sosteniendo el miedo y el miedo sosteniendo tu dolor. Los hombros pueden doler por varias razones. Una, porque tú te has echado encima un montón de responsabilidades que a veces no son tuyas y te sientes abrumado por ellas, te sientes temeroso de no ser capaz de cumplir con esas responsabilidades. Aparte de tu hogar propio, de tus hijos, de pronto estás pendiente de tus padres, aunque hay más hermanos, a veces 3, 5 y hasta 8 hermanos, pero tú eres el único que se hace cargo. Y a veces es solo porque tú lo has decidido, porque los demás también quieren ayudar. A ti te parece que no, pero es que los demás están viendo que como tú lo haces todo y lo haces muy bien, ¿para qué intervienen? Porque a ti te cuesta trabajo pedir ayuda. Y deberías ir y decirle, pues a mí me gusta hacerme cargo de mis padres y de estas cosas, pero también entiendo que ustedes son hijos y están deseosos de ayudar. Entonces, combinemos nuestros esfuerzos y eso ya va a disminuir tu responsabilidad y va a disminuir tu dolor en los hombros. También puede ser porque largamente has proyectado, por ejemplo, un negocio. Has estado pensando largamente en me gustaría tener tal cosa, pero no te decides a arrancar. Tienes temores para empezar,
te pones a pensar si tendré el dinero suficiente, tendré la energía suficiente, la inteligencia suficiente, podré abrirme campo en este lugar de los negocios tan aguerrido, y tienes temores de empezar y fracasar, o de no ser capaz y de rendirte, y eso cae sobre tus hombros y te los hace doler. Eso es miedo. También puede suceder que has estado a punto de golpear a un ser que quieres. De pronto te has llenado de ira en un instante y te has sentido en el límite de la tolerancia y has querido levantar tu mano contra esa persona que amas y respetas, y te sientes mal. De pronto hasta ya lo has hecho y te sientes peor todavía, y tú piensas allá en el subconsciente: la única forma en que esto no se repita, la única forma de estar seguro de nunca levantar mi mano contra esa persona que amo, es que mi mano no sirva, que mi hombro no funcione, que mi brazo no pueda ser movido. Y entonces desarrollas la famosa bursitis, entonces desarrollas ese daño en el manguito rotador y te empieza a doler los hombros fuertemente, porque así no puedes usar tu brazo para golpear y puedes estar de alguna manera seguro que no ocurrirá contra esa persona que quieres. Todo el resto de la espalda, donde están los omóplatos, donde están las escápulas, también duele, porque tienes cargas. Cargas significan muchas cosas. Carga significa responsabilidad, carga significa culpa, carga significa ausencia de compasión contigo mismo. Tal vez te has vuelto demasiado autocrítico, demasiado perfeccionista y severo contigo mismo, y eso es una carga. A veces te sientes demasiado responsable, ya no solo por tu familia, es que además ocupas cargos en la Junta de Acción Comunal y te sientes responsable por un barrio entero, de pronto en la administración del conjunto residencial donde vive, en la junta de padres de familia del colegio de tus hijos, y te vas metiendo en una cosa y en la otra, y te sientes tan responsable por toda la humanidad que te vuelves como un Atlas moderno, todo el mundo sobre tus hombros, y tú queriendo sostenerlos. Pues no, amigo o amiga, hay que compartir y repartir la responsabilidad. Hay que darle a cada quien esa dosis personal de ocupación y de responsabilidad. Esa dosis personal en el que tiene que poner su grano de arena para que toda la comunidad funcione muy bien. De pronto eres un sacerdote. De pronto todos los días escuchas cientos de confesiones y te cargas con todo ese secreto, te cargas con todo ese dolor y sufrimiento en el mundo, y eso hará que tu espalda duela. Yo sé que también hay malas posturas que producen eso. Yo sé que también el desuso, el sedentarismo, tus músculos se adelgazan y no pueden sostener tu columna de manera recta y se fatigan. Pero yo estoy hablando de otras causas no comunes. Yo quiero que entiendas que más allá de la medicina convencional hay otros factores de dolor, y que si los conoces y los trabajas y mejoras tu estado mental emocional, puedes contribuir mucho a lo que los médicos ya están haciendo por ti. Vamos ahora a la parte baja de la espalda, a la zona lumbar. La causa número 1 de dolor lumbar, la causa número 1 de lumbociáticas, no son las hernias de disco, no son las desviaciones de la columna, son las preocupaciones excesivas por el dinero. Cuando estás excesivamente preocupado por la economía, porque no alcanza el dinero para los compromisos que tienes, que la cuota de la tarjeta de crédito, la cuota hipotecaria del apartamento que estás pagando, las pensiones escolares de los hijos, la alimentación, los servicios públicos, etcétera y etcétera. Y tienes que volverte un 8 para repartir esos dineros y no alcanza, y siempre estás en el límite de tu resistencia, incluso a veces tienes que pedir prestado para eso. Esa preocupación excesiva por el dinero va a producir dolor lumbar. De pronto te has quedado sin trabajo momentáneamente y el dolor va a empeorar. Y a propósito de las hernias de disco que ya nombré, la verdadera causa de la hernia de disco
no es que te hayas caído sentado por las escaleras o de un caballo cuando cabalgabas y de pronto no hay un accidente de tránsito, no hay un resbalón en la calle, no has levantado una matera pesada. El médico siempre te va a preguntar por esos esfuerzos físicos traumáticos y a veces no están. Y sin embargo tienes la hernia de disco y no estás gordo tampoco, estás delgado y tienes la hernia de disco y no hay una explicación física mecánica para ello. Y es que te hernias de hacer fuerza mentalmente, de estar preocupado en demasía por el dinero y por la economía, y entonces se inflama el núcleo pulposo entre las vértebras y se produce una hernia discal. Y esa hernia sí es por hacer fuerza, pero también haces fuerza mental, y ese esfuerzo mental, esa preocupación excesiva, produce contracciones musculares de los músculos paravertebrales, de los que están a los lados de las vértebras, y apretan tanto las vértebras que eso simula cargarte un bulto de 50 kilos de cemento y terminas también con una hernia de disco. Y esa no se va a solucionar con cirugía, no se va a solucionar con infiltraciones o terapia neural. Las solucionas teniendo o mejores ingresos o acostumbrándote a que tienes que ser más prudente con tus gastos, más metódico, a bajarte del estrato 5 al 3 y a comprender que en ese momento tienes que vivir una vida más sencilla, más simple, con menos opulencia, con menos ostentación, a darle paz a tu mente, y al desinflamar tus pensamientos se desinflama el núcleo pulposo. Los dolores lumbares siempre se producen por miedo a no ser capaz con las obligaciones económicas o financieras. Claro que también existen los traumas físicos, como los nombré, pero una vez más te estoy recordando que quiero mostrarte otro camino hacia la salud. Quiero que vayas comprendiendo que todas las enfermedades son realmente psicosomáticas. Primero hay un cambio mental, hay un conflicto emocional no resuelto o mal resuelto, hay un pensamiento, una emoción, una idea o sentimientos incorrectos, y al albergarlos tu mente se enferma, y con el poder que la mente tiene arrastra al cuerpo hacia donde ella se encuentre. Si la mente está errada, arrastrará al cuerpo al deterioro. Dependiendo la clase de pensamiento o de ideas erróneas que estés albergando, así será la parte del cuerpo que manifestará el malestar, que luego la medicina llamará enfermedad. Pero la verdadera enfermedad no está en el cuerpo, está en la mente. Por eso casi nunca se pueden curar las enfermedades en el cuerpo, porque la mayoría de los tratamientos están dirigidos al cuerpo, un nivel en donde la enfermedad no se ha producido realmente, y esa confusión de niveles impide la verdadera curación. Así que los dolores lumbares tienen que ver con miedo, la mayoría de las veces asociado al dinero. Hemos llegado al final del programa de hoy. Te esperamos mañana nuevamente a las 7 de la mañana en punto en Dementes y Recuerdos. Te recuerdo a propósito que visites nuestra página web www.escuelayelba.com. Entérate de nuestras actividades, cursos, seminarios y decídete por aprender más. Decídete por ser sano y feliz. Decídete por acompañarnos en el camino de la espiritualidad pura. Decídete por prepararte para una nueva forma de vida. Feliz día. Bendiciones.